Vamos a empezar con la unidad 2. Vamos a ver un poco qué dice la unidad 2. Dice ejercicio legal, formación, juramento, matrícula, deberes, código de ética. Vamos a ver un poco de eso. Dice, hay requisitos básicos que se deben llenar para ejercer legalmente la profesión. Cuando hablamos de profesión, hablamos de la profesión de médico, ¿verdad? De médico. Además de poseer título debidamente autorizado por el MEC, la patente de la ciudad donde se ejerza también dice requisitos de carácter moral y otro legal. O sea, hay una serie de requisitos para que vos te puedas desempeñar como médico, ¿verdad? Dice, la idoneidad adquirida a través de los estudios y su preparación técnico-profesional en universidades, institutos de enseñanza superior, la instalación de consultorio, buffet u oficina, deberes, dice, de hacerse en el lugar apropiado, con sobriedad, con decoro y contar con elementos necesarios de trabajo, instrumentos, aparatos, ficheros, libros de consulta. O sea, de lo que estamos hablando es qué requisitos tiene que tener un profesional médico para poder desempeñar su ejercicio profesional, ¿verdad? Cuidar la idoneidad, ética profesional, presentación decorosa, buen trato del personal auxiliar. El anuncio profesional debe hacerse en la página correspondiente de periódicos y revistas científicas y debe ser discreto. Esto en cuanto a los requisitos que debe llevar una persona, ¿verdad?, para el ejercicio de la actividad médica, ¿verdad?, para ser doctores. Hablamos de requisitos de carácter moral y otros de carácter legal. Los de carácter legal, sí, el título que se ha autorizado, ¿verdad?, por el MEC, ¿verdad? Hablamos de la idoneidad como requisito también, ¿verdad? La instalación de un consultorio, cuidar la ética profesional, el anuncio de las actividades tiene que hacerse de manera prudente, correspondiente, ¿verdad? De eso es lo que habla un poco en la formación, ¿verdad? Que son los requisitos que debe llenar una persona para poder ejercer la profesión. Ahora, ¿cuáles son los deberes? Dice, con su fe, cumplir los preceptos de su fe de acuerdo con la costumbre del medio, cuidado de su salud física y mental, practicar deporte, cultivar el arte. Eso está en el libro. Me parece un poco ambiguo. Dice presentación y aspecto digno, decoroso, pulcritud. No sé si está eso en el libro. Deberes con Dios, consigo mismo. Ah, ok, está. Entonces, ¿verdad? Entonces, recapitulando, porque me parecieron un poco llamativos que sean los deberes esto, pero vamos a tomarlos como ciertos. Están los deberes que son, primero que nada, con su fe, ¿verdad? Cumplir los preceptos de su fe, de acuerdo con la costumbre del medio. Consigo mismo, el cuidado de su salud física y mental. Practicar deporte, por ejemplo, ¿verdad? Presentación y aspecto digno y decoroso, la pulcritud. Dice, su persona, ser persona digna de respeto, con buena imagen de su vida familiar y social, sin vicio, cuidarse de frecuentar ciertos medios y compañías que puedan deteriorar o manchar su responsabilidad, seguir su inclinación natural, su vocación y formación y especialización sólida con amor a la profesión, seguir, dice, la idoneidad y experiencia se van adquiriendo mediante estudios y sólida preparación, debe estar actualizado en los progresos de su ciencia, desarrollar cultura personal dedicándose también al arte, respeto y cordialidad, evitar alusiones personales y peyorativas hacia sus colegas, ser ejemplo irreprochable en la sociedad. Son algunos deberes y podemos coincidir que son deberes bastante subjetivos, ¿verdad? O sea, no es nada así muy concreto que está establecido en una ley, ¿verdad? Sino que son deberes que tiene que cumplir un profesional. ¿Verdad? Un profesional, en este caso, profesional médico. Ahora, hablando del juramento, nosotros sabemos que nosotros como abogados juramos en la corte, ¿verdad? Ante la Corte Suprema de Justicia juramos nosotros como abogados. Los médicos también juran. Dice, algunas profesiones como el abogado requieren trámite obligatorio previo al ejercicio de la profesión. La manifestación del juramento ante la corte, en el cual acredita suficientemente al profesional del derecho al obtener su matrícula de abogado para poder ejercer legalmente la profesión. También
el juramento se da en el ámbito de la medicina, pero ellos no juran ante ninguna corte. Creo que se llama juramento hipocrático lo que ellos hacen, ¿verdad? Y creo que lo hacen al momento de graduarse, al momento de recibir su título universitario. Hacen el juramento hipocrático, ¿verdad? Sí, así. ¿Verdad? Eso en cuanto al juramento. Ahora, hablando de la matrícula, existen determinadas carreras en las que los fines del ejercicio de la profesión les es exigida una matrícula. Nosotros abogados necesitamos matrícula para poder ejercer la profesión, ¿verdad? ¿Y quién expide esa matrícula en nuestro caso? La Corte Suprema de Justicia. O el Ministerio de Salud para los médicos, por ejemplo, y otros profesionales de la salud. Entonces, cuando hablemos de matrícula, al abogado les pide la matrícula la Corte, posterior al juramento, y al médico u otro profesional de la salud les pide la matrícula el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Eso en cuanto a la matrícula. Es necesaria en estos dos casos, tanto el abogado como para el médico, para poder ejercer la profesión. Ok, hablando del código de ética, dice, un código de ética es una combinación de principios y valores. Claro, ¿qué era la ética? Es la ciencia de la moral, es la ciencia del estudio de la costumbre de la persona, ¿verdad? Y valores que tienen un determinado, dice, valor esperado o requerido del profesional. O sea, el código de ética es una serie de normas que establecen cómo deberías comportarte profesionalmente vos en el ejercicio de esa labor profesional, ¿verdad? Un código de ética, por lo tanto, fija normas que regulan el comportamiento de las personas dentro de una empresa. Esto existe tanto en el ámbito judicial, médico, empresarial. Tiene que haber un código de ética. Si yo soy médico, tengo que cuidar la salud de mi paciente, no puedo maltratarlo, ¿verdad? Si le voy a colocar una vía, no puedo operar con violencia, no puedo suministrarle medicamentos de manera irresponsable. O sea, hay una ética de trabajo que hay que cumplir en el ámbito médico y también en el ámbito de la docencia y también en el ámbito de la justicia, por ejemplo, ¿verdad? No divulgar información confidencial, por ejemplo. No discriminar a los clientes o los compañeros de trabajo por motivos de raza, nacionalidad, religión. No aceptar sobornos, dice, ¿verdad? Son algunos postulados que establece el código o los códigos de ética. Las normas mencionadas en los códigos de ética pueden estar vinculadas con las normas legales, claro, porque sabemos que las normas legales son las de cumplimiento coercitivo, ¿verdad? Por ejemplo, discriminar es un delito penado por la ley y es éticamente también incorrecto, ¿verdad? El principal objetivo de estos códigos es mantener una línea de comportamiento. Y esa línea de comportamiento es la que está relacionada con la deontología. ¿Por qué? Porque la deontología es la ciencia del deber ser. ¿Verdad? Ok. Por otra parte, aquellas personas que redactan el código de ética se encuentran en una posición jerárquica sobre el resto, ya que están en condiciones de estipular cuáles son las conductas correctas desde un punto de vista moral. Claro, entonces, moralmente hablando, ¿qué es lo correcto? Eso se establece en códigos de ética, ¿verdad? Para que la conducta deontológicamente sea, vamos a decir, correcta, o sea, sea lo que se espera en el ejercicio de esa profesión. Eso en cuanto a los códigos de ética. Es una combinación, entonces, de principios y valores que están plasmados para determinados profesionales y que están relacionados justamente con el ejercicio de esa profesión. Son los códigos de ética. Ahora, hablando del ejercicio ilegal de la profesión. Un ratito. Ahí. Específicamente dice el Código Penal no tipifica detalladamente los hechos punibles del ejercicio ilegal de la profesión, pero se tipifican otras conductas descritas por el Código Penal, a pesar de estar definidas en el Código Sanitario. Por ejemplo, dice, artículo 225, el que teniendo autorización del Ministerio para ejercer la profesión en ciencia de la salud, la utilizará para encubrir o cohenestar las actividades de quienes no se encuentren habilitados para el efecto, será solidariamente pasible de las sanciones que estén previstas en este código para el inhabilitado. O sea, prestar tu matrícula para que otro pueda ejercer la profesión es castigado en este caso
por el Código Sanitario, Ley 836/80. Y después dice, sin perjuicio de las medidas dispuestas por el Ministerio, en los casos del ejercicio ilegal de las profesiones en ciencias de la salud, los antecedentes serán remitidos a la justicia a los efectos previstos en la legislación penal. Entonces, cuando hablamos del ejercicio ilegal en la profesión, primero que nada tenemos que mencionar que no hay una conducta típica en el ejercicio ilegal de la profesión de médico. No existe eso, ¿verdad? Pero sí hay otras conductas que están tipificadas no en el Código Penal, sino que, por ejemplo, en el Código Sanitario. Y hablamos de dos conductas. Hablamos de utilizar para encubrir las actividades que no se encuentren habilitadas para el efecto. O sea, cuando vos utilizás, dice el que teniendo autorización del Ministerio para ejercer la profesión en ciencia de la salud, la utilizará, dice, o la utilizara para encubrir o cohenestar, ¿qué es cohenestar? Las actividades de quien no se encuentre habilitado, será también pasible de sanción. O sea, yo con mi matrícula, yo con mi autorización, no puedo eventualmente encubrirle a otra persona para que ejerza la salud si es que no está habilitada, ¿verdad? Eso es por un lado. Y por otro lado, también establece que cualquier, dice, conducta, dice, sin perjuicio de las medidas dispuestas por el Ministerio, en el caso del ejercicio ilegal, los antecedentes van a ser remitidos a la justicia ordinaria, ¿verdad? Para cualquier conducta penal que esté prevista que vaya a lesionar, ¿verdad? Ese bien jurídico, por así decirlo, ¿verdad? Y vamos a ver por qué dice el Código Penal al respecto. El Código Penal dice, en el Código Penal no existe tipificación de mala praxis médica, pero se subsana con el homicidio culposo. O sea, cuando hablamos de mala praxis médica, tenemos que hablar de homicidio culposo. ¿Por qué? Porque no hay intención, por lo menos se entiende que no hay intención del profesional de la salud, ¿verdad? La lesión o lesión grave y hasta con el homicidio doloso tipificados en el artículo 105 al 118. En relación al ejercicio ilegal de la medicina, estamos ante la producción de documentos no auténticos, mediata o inmediata. Lo que es de llamar la atención es cómo los legisladores tuvieron en cuenta al tipificar únicamente la producción indebida de certificados de salud en el artículo 255, producción indebida de certificados de salud, aunque sigue siendo un delito y no un crimen. Entonces, cuando tenemos que referirnos al ejercicio ilegal de la profesión, tenemos que decir primero que nada que esta conducta no está tipificada en el Código Penal como tal. Pero sí hay artículos del Código Sanitario, el 225 y el 226, que establecen castigos eventualmente para quien preste, ¿verdad? Por ejemplo, su matrícula a otro para que ejerza la actividad sin estar habilitado. Y que eventualmente esa conducta va a ser denunciada ante la justicia ordinaria, ¿verdad? Para los casos que estén previstos en nuestra legislación penal. Ahora, hablando del Código Penal, nuevamente, no existe ninguna conducta típica relacionada con la mala praxis, por ejemplo. Pero sí tenemos que decir que las conductas o las inconductas en el ejercicio de la profesión médica pueden estar relacionadas con el homicidio culposo, la lesión grave y hasta el homicidio doloso. Por ejemplo, si un médico le amputa la pierna indebidamente a un paciente, ¿eso qué es? Lesión grave, porque hay mutilamiento. ¿Se acuerdan del señor que le cortaron una pierna en vez de la otra? Eso es lesión grave. Entonces, hablamos de un mutilamiento, de una pérdida permanente de la pierna. Entonces, dentro de esas actividades o dentro del ejercicio de la actividad que pueda provocar daños, lesiones graves o la muerte, están previstas dentro del Código Penal bajo estos tipos penales. Y también la expedición de, en este caso, certificados de salud, que está bajo el tipo penal de la producción de documentos no auténticos, ¿verdad? Producción mediata o inmediata de documentos, producción de documentos no auténticos, ¿verdad? Hablamos del reposo, ¿verdad? Específicamente hablando. Eso en cuanto al Código Penal. Ok, después ya habla de curanderismo. La formación, juramento, matrícula, deberes, código de ética, ejercicio ilegal profesional. Cuando queda tipificado, tipo de ejercicio ilegal. Ahora vamos a ver esto. Tipo de ejercicio ilegal. Curanderismo. Dice,
Es el delito cometido por personas que ejercen la medicina sin capacidad tal para perdón, es el delito cometido por personas que ejercen la medicina sin capacidad para tal habilitación oficial. Es un mal frecuente y generalizado en nuestro país, particularmente en la zona rural, el famoso médico ñaná, ¿verdad? Elementos necesarios para que se configure el delito de curanderismo. Tiene que haber un autor, que es la persona que ejerce la profesión sin poseer título. El acto, que consiste en anunciar por palabras, avisos, periódicos, famoso, ¿verdad? Es el médico curandero. La habitualidad, que es esa repetición frecuente en el tratamiento que ejerce una persona. La gratuidad o no, ¿verdad? Porque dice, la ley no busca proteger el bolsillo, sino la salud de la colectividad. De modo que existe delito, aunque sea de asistencia gratuita. Entonces, estos son un poco los elementos para que se configure el delito de curanderismo. Pero acá hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Dentro del Código Penal, sí, me arriesgo a estar equivocado, pero creo que no existe una conducta típica como la del curanderismo, ¿verdad? No hay una conducta típica. Seguramente en el código, sí, curanderismo. Seguramente en el código sanitario ha de haber alguna disposición relacionada, pero en el código penal no hay nada al respecto. Pero hablando de sus elementos, hablamos del autor, que es la persona que ejerce la actividad, ¿verdad? No tiene título, pero ejerce la actividad médica. El acto, que es anunciar ese ejercicio a través de avisos de periódicos, volantes, ¿verdad? O el que te indica o administra algún medicamento, ¿verdad? La habitualidad, que es ejercer reiterativamente o frecuentemente esa actividad. Y la gratuidad o no. O sea, vos podés hacerlo gratis o no, igual la conducta es curanderismo, ¿verdad? Porque independientemente de que cobres o no por el ejercicio de esa actividad, va a ser curanderismo. Son un poco los elementos del curanderismo, ¿verdad? Ahora, factores que fomentan y mantienen el curanderismo. Falta de médicos, ¿verdad? O instituciones de asistencia. Como sabemos, en las zonas rurales del país, no hace falta ir muy lejos, no hay muchos centros médicos con personal capacitado. Entonces las personas recurren a estos curanderos, a estas personas que practican la medicina sin un título, ¿verdad? Sin habilitación legal del ministerio. La ignorancia y la credulidad o ingenuidad pública, y sobre todo la osadía y falta de responsabilidad de los actores y organismos, ¿verdad?, para aplicar medidas de represión. O sea, es una conducta bastante frecuente en nuestro país, especialmente en las zonas rurales. Ejercer la medicina sin habilitación legal para poder hacerlo. Recordemos que el médico profesional tiene que tener un título universitario y una matrícula que es expedida por el Ministerio de Salud. Entonces, si no posees estos requisitos, no podés ejercer la medicina de manera legal. Entonces, a eso se refiere el curanderismo, ¿verdad? Ahora, hablando del charlatanismo, son profesionales legalmente habilitados que anuncian o prometen la curación a plazo fijo por medios secretos, propios o infalibles. El delito se configura por el hecho del anuncio en las condiciones señaladas. Por ejemplo, yo voy a curar el cáncer, dice el médico. Vos sos un médico habilitado y anuncio y prometo esto. Voy a curar el cáncer en un mes con un tratamiento de un brebaje secreto, ¿verdad? Una fórmula secreta. Eso es charlatanismo, ¿verdad? A diferencia del curanderismo, el charlatanismo sí es ejercido por profesionales legalmente habilitados. Están habilitados. Lo que pasa es que ellos anuncian o prometen la curación a un plazo fijo, ¿verdad?, por medios secretos. Una fórmula secreta para curar el cáncer, para curar la diabetes. Eso es charlatanismo. Después tenemos a la cesión de diploma y firma de complacencia, ¿verdad? Dice, es el delito cometido por el profesional habilitado legalmente también, que presta su nombre a otro sin título. Por ejemplo, el doctor Emanuel Suazo le da a su hijo, que todavía no finalizó la carrera, su diploma en este caso, para que pueda ejercer. Su hijo no tiene todavía habilitación legal, pero como se llama Emanuel Suazo, entonces
le da el diploma para que él, como Emanuel Suazo, pueda ejercer la profesión, ¿verdad? No prestar la firma, no prestar la firma a quien no esté habilitado para ejercer la profesión, ni obtenerla por pago de otro profesional que es ajeno al caso o pleito. Entonces, esa es la sesión de diploma o firma de complacencia, ¿verdad? Darle tu firma o el ejercicio de la actividad a esa persona que aún no está habilitado. ¿Quién da? El profesional que sí está habilitado, ¿verdad? Es como que el doctor Manuel Suazo padre le da a su hijo su diploma para que pueda trabajar y no tenga problemas, ¿verdad? Pero en realidad esta es la conducta que es considerada un delito. De vuelta, no está en el Código Penal, creo, ¿verdad? Entonces, en el Código Sanitario seguramente está, ¿verdad? Por eso hablan de delito, ¿verdad? Después vamos a hablar de la usurpación de título. Dice, es una forma del ejercicio ilegal del arte de curar y es delito castigado por el Código Penal. Este creo que va a estar. La usurpación de título únicamente, dice, en la producción indebida de certificados de salud. O sea, esa es la conducta que se castiga. Sí, que sanciona la expedición arrogándose un título que no le corresponde o falsificando un certificado y es castigado con pena privativa de libertad de 2 años o con pago de multa. O sea, yo me arrobo el título de médico y expido certificado de salud. Eso es usurpación de título. Yo me arrobo el título de cirujano plástico, por ejemplo, ¿verdad? Y yo no soy cirujano plástico, no soy ni siquiera médico. Entonces, eso es usurpación de título, ¿verdad? Bueno, ya terminamos. Entonces, haciendo un poco un rápido recuento de esta unidad 2. Bueno, cuando hablamos del ejercicio legal de la profesión, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos para que vos puedas ejercer legalmente? Primero que nada, tenés que tener un título universitario. Ese título tiene que estar debidamente autorizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Y por otro lado, también la habilitación, la matrícula del Ministerio de Salud. Esos son los requisitos para que vos puedas ejercer la profesión, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también los requisitos que son de carácter de carácter moral, que es la idoneidad, ¿verdad?, que adquiriste por el estudio, tener un consultorio, ¿verdad?, en un lugar apropiado, ¿verdad?, con los elementos necesarios, una camilla, que ese lugar tenga ventilación, que esté pulcro, limpio, con todos los materiales y herramientas que tenés que utilizar, ¿verdad? Cuidar la ética profesional, buen trato, anunciar el servicio profesional por los medios correspondientes. Todo eso son también requisitos de carácter moral con lo que tenés que cumplir para poder ejercer legalmente la profesión, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los deberes? Y tenemos varios tipos de deberes, ¿verdad? Con su fe, cumplir los preceptos de acuerdo a la costumbre en ese momento. Consigo mismo, cuidar la salud física, mental. Claro, no puede ser médico, por ejemplo, y ser un gordo de 400 kilos y fumar y comer mal todo el día. O sea, tiene que haber un deber contigo mismo, cuidar tu salud, ¿verdad? Estar presentable, ¿verdad? Pulcro, ser una persona digna de respeto, ¿verdad? Ser idóneo, actualizarte, ¿verdad? Porque sabemos que la medicina es una ciencia que día tras día va avanzando. Son un poco los deberes de un profesional médico, ¿verdad? El juramento sabemos que también existe en el ámbito médico y en el ámbito de la justicia. Los abogados juran ante la corte, los médicos también realizan el juramento hipocrático al finalizar la carrera. Así también la matrícula es expedida para los abogados por la Corte Suprema de Justicia y en el caso de los médicos decíamos que era expedida por el Ministerio de Salud, ¿verdad?
El código de ética mencionábamos que es una combinación de principios y valores, ¿verdad? Que está muy relacionado con la deontología. ¿Por qué? Porque son principios y valores ideales que el profesional médico o el profesional abogado deberían de cumplir, ¿verdad? Entonces son reglas que regulan la conducta para que esa conducta sea ideal, sea una conducta, vamos a decir, decorosa, ¿verdad? Que es lo que se espera de un profesional. El código de ética puede tener normas que estén relacionadas con la ley incluso, ¿verdad? No discriminar, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando hablamos del ejercicio ilegal de la profesión, no es una conducta que esté tipificada como tal en el Código Penal, ¿verdad? Pero hay otras conductas que sí están descritas en el Código Penal, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de la expedición de un certificado de salud, por ejemplo, de contenido falso, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida. Hablando del Código Sanitario, bueno, acá sí está prevista acá sí está prevista la figura del ejercicio ilegal de la profesión. Dice, el que teniendo autorización del ministerio para ejercer la profesión, la utilizara para encubrir o cohonestar las actividades de quien no se encuentra habilitado. Acá sí está tipificada la conducta del ejercicio ilegal, ¿verdad? El 226 que dice, sin perjuicio de las medidas dispuestas por el ministerio, en los casos del ejercicio ilegal, también van a ser los antecedentes remitidos a la justicia, ¿verdad? Si es que existe una sanción en el ámbito jurisdiccional, también se va a denunciar este tipo de hechos ante la justicia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Justificar con cohonestar. Cohonestar es justificar, ya. Entonces, yo como médico, como profesional habilitado, no puedo eventualmente utilizar mi habilitación, mi matrícula, para encubrir las actividades de alguien que no se encuentre, en este caso, habilitado, ¿verdad? O sea, si vos te vas a tu médico de tu barrio y te das cuenta que el que te atiende no es el médico, sino que el hijo que no es médico, eso, por ejemplo, podría ser entendido como ejercicio ilegal, ¿verdad? De la profesión. Ahora, hablando del Código Penal, tenemos que mencionar también esto que es importante. No hay tipos penales específicos para el ámbito médico, como el de la mala praxis, por ejemplo, pero sí hay tipos penales que podrían relacionarse con la mala praxis. Hablamos de la lesión grave, homicidio culposo y doloso, que son conductas que sí están previstas en el Código Penal y se podrían relacionar con la mala praxis. Y ahí podemos poner el ejemplo del médico que le corta la pierna equivocada a su paciente. Eso claramente es una lesión grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está mutilando a su paciente. Entonces, son conductas no exactamente tipificadas, pero sí están previstas dentro del Código Penal. Ahora sí, tenemos una norma que sí está muy relacionada con el ámbito médico, que es el artículo 225, que es la producción indebida de certificados de salud, ¿verdad? Es un delito, pero sí por lo menos es un tipo penal relacionado con el ejercicio de la profesión que sí está tipificado en el Código Penal. El curanderismo es una persona que ejerce la medicina sin habilitación, sin capacidad para ejercerla, ¿verdad? No tiene habilitación, no tiene título, no tiene matrícula, pero él ejerce la medicina, ¿verdad? A través de procedimientos médicos o procedimientos, vamos a decirle, naturales, ¿verdad? Ese es el curanderismo, el famoso médico ñana, ¿verdad? El charlatanismo son profesionales ya habilitados, esa es la diferencia con el curanderismo, pero en este caso prometen una curación a plazo fijo. Te curamos del cáncer en 3 meses, bebiendo este brebaje secreto. Eso es charlatanismo, ¿verdad? Cesión de diploma es cuando un profesional habilitado le presta su nombre a otro que no tiene título o habilitación para que ejerza el arte de curar. Eso es cesión de diploma, ¿verdad? Vos como médico no le podés prestar tu firma a quien no está habilitado para operar, ¿verdad? No podés hacerlo. Eso también es firma de complacencia, ¿verdad? Usurpación de título es ejercer ilegalmente el arte de curar, ¿verdad? Solamente que en este caso
pudiste haber, como estos médicos que vienen de Cuba, por ejemplo, ¿verdad? Pudieron haber producido su título, que es falso, en otro país y vienen a ejercer, por ejemplo, el arte de curar acá en el país, ¿verdad? Entonces, o expedir, por ejemplo, un certificado de salud sin ser médico. Esas son conductas entendidas dentro del marco de la usurpación del título, ¿verdad? Vos no sos médico, no podés pedir certificado de salud. Sos enfermero, no podés hacerlo. Así de simple. O no podés ejercer el arte de curar porque no tenés título, no tenés habilitación para hacerlo, ¿verdad? Lo ejerce porque tiene un título falso ahí en su pared. Pero a eso es lo que se llama usurpación de título, ¿verdad? Bueno, eso entonces en cuanto a la unidad 2. Ok, eso es todo. Sí. Buenos Aires.